Porque ese río no es como los ríos de aquí. Bueno, que yo conozco al menos, ¿verdad? Algunos me dicen, ese es un río, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo se llama el que está aquí? Guadaíra. ¿El Guadaíra? El río Manzanares. Hombre, solo veo aquí un vertedero de basura, ¿no? No es un río caudaloso. No es muy ancho, pero es muy caudaloso. Y corre entre piedras y selva. O sea, cuando tú te acercas al río ya hueles. Hueles de todo. De todo. Pero había algo que conspiraba con nuestras ganas inocentes y alegres de vivir, de refrescarnos en ese río, de nadar, porque todos sabíamos nadar. Nadie se ahoga en ese pueblo, todos sabemos nadar. Si había algo que conspiraba, era una herencia de vuestros antepasados españoles. De hecho, es una herencia muy andaluza, que se practica mucho aquí. Por esa maldita herencia. Era la maldita siesta. Porque nuestros padres nos decían, nosotros vamos al río, pequétase. Pequétase. O sea, van a dormir. Traducción simultánea. Van a dormir. Porque si se van al río, les va a salir el curiyú. El mismo tema, el curiyú. Y claro, el curiyú es un animal peligrosísimo. El curiyú. No le teníamos básicamente miedo a nadie. Incluso ni al catecismo le teníamos miedo, ni al cura, a nadie, ni a Dios. Pero si a algo le teníamos miedo y respeto en esta vida era al curiyú. Pero ¿saben qué? Nosotros sabíamos, porque nuestro abuelo es como la abuela de Filiberto, que solamente dice verdades, nunca mentía. Y mi abuelo siempre nos decía que la hora en que sale el curiyú exactamente es entre la puesta del sol y la salida de la luna. O sea que a la siesta no hay curiyú en el río. Y eso lo sabíamos muy bien, y mi abuelo era nuestro principal alcahuete, porque mi abuelo, por las caras que vi, no sabe mucho lo que es un curiyú tampoco, ¿no? Claro, ¿se imaginan? No. Bueno, va, es que los cuentos y los chistes no se explican, gente, pero bueno, vamos a ver. El curiyú es básicamente una víbora, una serpiente. Una serpiente más o menos así de gruesa, así más o menos de grosor. Según mi abuelo, que siempre decía verdades, decía que un curiyú bebé puede medir 2 metros, un curiyú adolescente 5 metros, ni pregunté cuánto mide un curiyú anciano. Y la principal cualidad de un curiyú es que, por ejemplo, todo aquel que bicho, animal o cosa que esté en el agua, bajo su alcance, por ejemplo, Pablo está nadando alegremente en el río y el curiyú lo que hace es confundirle a Pablo, saca la cabeza y Pablo piensa, esto es una tacuara, un bambú flotando aquí, pero no, porque la cola del curiyú ya está empezando a roscar a Pablo, y enrosca, y cuando el curiyú enrosca a su presa enteramente, ¿qué hace? Aprieta, y lo que suena son los huesos de Pablo, empiezan a romperse, a curvicarse, y así cuando Pablo ya es una gelatina allí deshuesada, el curiyú abre su boca, y aunque el cuello es así, pero es flexible, por eso el curiyú, la naturaleza es sabia, el curiyú no tiene diente, porque el curiyú entonces empieza a chupar a Pablo, a chupar, y se lo come enterito. Y luego duerme 6 meses, claro, tiene que digerir semejante cosa, duerme 6 meses. Ese era el peligro que nos anunciaba una y otra vez nuestros padres. Pero nosotros no le hacíamos caso, porque cuando ellos se dormían la siesta, siempre hay un alcahuete en la familia. Mi abuelo pasaba con sus 2 caballos diciendo esa era la señal. Saltamos la verja
y para el río. Y así casi todos los días. Nos descubrían a veces, nos daban de guachas. Nosotros le rogábamos, hacía sentar frente a un, no me acuerdo quién, qué santo, porque ya no me acuerdo, y nos daban duro, y nosotros no, ya no volveremos a hacer, ya no volveremos a hacer. Al día siguiente ya estábamos otra vez. Y así andábamos hasta que un día, porque en los cuentos siempre hay un día, una hora señalada, un suceso que desencadena la tempestad. Hasta que un día estábamos en un paso que se llamaba Paso Circo, que era una planchada de piedra, con una soga ahí, a lo Tarzán, en medio del río. De cabeza, de culo, de pie, caíamos como podíamos, nos divertíamos, la corriente nos llevaba, salíamos, volvíamos a salir, y la misma historia. Estábamos fulgurantes cuando de repente, en medio de tanto fulgor y algarabía, escuchamos la voz quebrada de mi abuelo, que estaba bañando los caballos a orilla del arroyo que cae en el río. Y esa voz era inconfundible, y lo único que oímos decir a mi abuelo fue: ¡del Curillo! Y aquello sonó como un eco. Nos miramos, nos dimos cuenta que estábamos exactamente entre la puesta del sol y la salida de la luna. Y salimos del agua y empezamos a correr hacia mi abuelo. A correr. Corrimos tanto, y cuando llegamos en un barranco, en una altura, vimos que mi abuelo estaba con un machete blandiendo en la mano, y algo que se movía en el arroyo, algo que se movía, y mi abuelo machetando y tanto. Y aquella cosa, el machete no penetraba, señoras y señores, porque el curiyú es como, su piel es como el neumático, no penetra, es como el neumático puro, y mi abuelo ahí, esa cosa se movía, y nosotros arriba no sabiendo qué hacer, y de repente mi abuelo se fija en nosotros y nos grita: ¡la escopeta! ¡La escopeta! Y nos miramos todos, y yo le dije: ¡pero abuelo, no tenemos escopeta! Y mi abuelo: cualquier cosa, bueno, había roca, qué sé yo, cualquier cosa. Y nos metimos también ahí en el arroyo, y venga a tirar, y aquella cosa se movía, y seguíamos tirando, y mi abuelo con el machete, y tiramos, y se movía. Y dejó de moverse. Aquella cosa dejó de moverse. Mi abuelo suspiró, y transpiró también. Metió la mano en el agua, y de aquel arroyo sacó a sus 2 gallinas. Las puso de pie, gelatina. El curiyú no las había comido, pero las había matado. La cara de mi abuelo. Nunca he visto a un ser tan triste en mi vida como cuando eso. Nos miró entre adolorido y rabiado, y nos dijo: "Pejechama a la curiyú". Y ahora ya sabíamos lo que era el curiyú. Y nosotros simplemente agachamos la cabeza, no dijimos nada. Como patitos, uno tras otro, nos fuimos a la casa. Cuando llegamos a la casa, obviamente nuestros padres nos castigaron porque habíamos ido al río, y pasó. Les digo la verdad, aquella vez no vimos al curiyú. Vimos lo que podría ser el chapuzón del curiyú, lo que sea. Aquella cosa no llegamos a verlo claramente. Hasta hoy en día, y esto no lo he contado a nadie, yo nunca en mi vida he visto un curiyú.